Vamos a explicar mediante este vídeo otro modo de trabajo del transistor en conmutación. En este caso, eh, tal y como aparece en el texto, podemos definir que un transistor trabajará en conmutación cuando se ha diseñado la red de polarización de tal manera que pase rápidamente de corte a saturación o viceversa. En estas condiciones podemos decir que el transistor va a trabajar como un interruptor abierto o cerrado, es decir, no va a trabajar en la zona de amplificación. Si analizamos las curvas características, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el transistor va a tener una recta de carga en la cual va a situarse su punto de trabajo. Normalmente cuando trabajamos con un transistor en la zona activa y situamos el punto más o menos en la mitad de la recta de carga, estaríamos haciéndolo trabajar en una zona en la que va a poder trabajar como amplificador. Sin embargo, en otro tipo de aplicaciones es conveniente el que el transistor varíe rápidamente su posición desde esta zona, que llamamos zona de saturación, a la zona de corte. Para ello, lógicamente, la red de polarización del transistor tendrá que estar previamente diseñada a tal efecto, de tal manera que en ausencia de intensidad de base nos vamos a situar en la zona de corte, en la que podemos comprobar que la corriente es cero y la tensión colector-emisor será la de alimentación. Si hacemos pasar el transistor de la zona de corte rápidamente a la zona de saturación, podemos ver que en esta zona la tensión es prácticamente cero y la intensidad será la máxima que permita el circuito exterior. En el caso concreto, tenemos que la intensidad máxima sería la tensión de alimentación partido por la resistencia que tengamos en el circuito de colector, suponiendo que el emisor del transistor está conectado directamente a masa. Por tanto, repetimos, el transistor en conmutación se caracteriza por trabajar o en la zona de corte, no deja pasar corriente, interruptor abierto entre colector y emisor, o en la zona de saturación. En este caso, deja pasar toda la corriente y se comporta como un interruptor cerrado entre colector y emisor. Si vemos la definición, en zona de saturación polarizaremos las dos uniones directamente, las dos uniones, la base emisor y la base colector, y al desaparecer las dos barreras se comportará tal y como aparece en el texto resaltado, se comportará como un interruptor cerrado entre colector y emisor, cumpliéndose que el valor de la tensión colector-emisor es aproximadamente cero. Saturación se corresponde con esta zona. Por otro lado, en la zona de corte se polarizan inversamente las dos uniones, la base emisor y la base colector. Al existir dos barreras en el interior del transistor, no va a poder circular la corriente, es decir, en estas circunstancias se comporta como un interruptor abierto entre colector y emisor y se cumple que el valor de la tensión del colector emisor es aproximadamente la de alimentación y al ser un interruptor abierto no va a dejar pasar corriente. Estaríamos hablando de este punto. La tensión colector emisor es la de alimentación y la intensidad es prácticamente cero. Podemos ver una aplicación de este funcionamiento en el circuito que vamos a ver con otro programa, que sería este que vemos aquí. Hemos diseñado un circuito con un transistor en emisor común, de tal manera que el circuito de colector, la resistencia, en este caso no es una resistencia, sino que es la bobina de un relé. De tal manera que podemos decir que al tener conectada la bobina del relé en serie con lo que sería el camino de la corriente entre colector y emisor, la suma de tensión colector-emisor más tensión en la bobina del relé nos tiene que dar la tensión total, que en este caso sería la que hay entre este punto y este, que serían los
12 voltios de la tensión de alimentación. Bien, en estas circunstancias vamos a controlar el estado de este transistor mediante una simulación que vamos a hacer de una LDR. En otros vídeos de este mismo canal hemos podido ver algunas resistencias dependientes como las NTC, las PTC y las LDR. Son resistencias que varían su valor en un valor bastante amplio en función de una determinada magnitud física. En este caso, por ejemplo, las LDR en función de la intensidad luminosa. Nos hemos ido a los dos casos extremos. Aquí, por ejemplo, tenemos que la LDR tendría 10 ohmios, es decir, estaría en una situación con una intensidad luminosa muy alta, a plena luz, por lo tanto su resistencia va a ser muy baja. Sin embargo, en este otro lado, estamos en una posición en la que la LDR tomaría un valor de 100 kiloohmios, por lo tanto estaríamos en una zona de bastante oscuridad o plenamente en una situación totalmente de oscuridad, ¿vale? Mediante este conmutador, que activaremos mediante la tecla de espacio, lo que vamos a hacer es simular una posición o simular otra. Esta tenemos la red de polarización, la resistencia a través de la cual va a llegar la intensidad a la base, y lo que sí hemos situado son 4 voltímetros y un amperímetro para medir determinados parámetros. Por ejemplo, este voltímetro nos va a medir la tensión en este punto, de tal manera que vamos a ver realmente cuál es la tensión a la que puede llegar el valor de tensión entre este punto y masa en función del valor de la LDR. Lógicamente, al tratarse de un transistor NPN, la base, para estar bien polarizada, tiene que ser más positiva que el emisor. Mientras más positivo sea la tensión en este punto, a través de la resistencia de 10 kiloohmios, la intensidad aumentará y hará que el transistor pase de estar en situación de corte a situación de saturación, o viceversa en el caso de que no tengamos una tensión. Aquí estamos midiendo la intensidad de base, aquí la tensión base-emisor, aquí con este la tensión colector-emisor, y este último voltímetro nos está midiendo la tensión en los extremos de la bobina del relé. Hemos puesto aquí un relé aislado de tal manera que aquí vemos la bobina y los contactos auxiliares, de tal manera que se puede observar el común es el del centro, este de aquí sería el contacto normalmente abierto y este de aquí, como se puede ver, el contacto normalmente cerrado. Si nos fijamos en el circuito, aquí tenemos una sonda que lo que va a hacer es detectar cuando la bobina del relé se activa, puesto que esta sonda solo se conectará, solo se encenderá cuando este contacto pase de la posición normalmente cerrado aquí a normalmente abierto, cuando este conmutador pase y quede conectado a los 12 voltios de la alimentación. Vamos a suponer que estamos en una situación de mucha luminosidad, por lo tanto la LDR solo tiene 10 ohmios de resistencia. Dejamos la situación aquí y vamos a activar el circuito. En estas circunstancias podemos ver que al ser esta resistencia de 10 ohmios mucho más pequeña que esta de aquí, de 1000 ohmios, pues prácticamente toda la tensión se va a quedar en los extremos de este elemento y entre este punto y masa se nos quedaría la tensión proporcional a los 10 ohmios de la LDR. Como podemos comprobar, en esta ocasión tenemos 118,8 milivoltios, es decir, poco más de 0,1 voltio. Esos 0,1 voltios, al no haber prácticamente circulación de corriente de base, son los mismos que hay entre base y emisor de este transistor. Al no llegar como mínimo a 0,7, no tenemos polarizada bien la unión base-emisor. En consecuencia, este transistor va a estar en situación o en estado de corte. Si está en estado de corte, como vemos aquí en este voltímetro, se queda con toda la tensión, 12 voltios, de modo que este otro voltímetro que nos mide la tensión en la bobina del relé nos está marcando 300 microvoltios, es decir, 0,0003 voltios, prácticamente una tensión igual a 0. En el momento que nosotros pasásemos mediante este conmutador de 10 ohmios a 100 kiloohmios, lo que vamos a hacer es simular que la LDR se
pasa de tener una luminosidad muy grande a estar en una situación en la que haya prácticamente una plena oscuridad. Vamos a darle y vamos a observar cómo esta tensión sube rápidamente a una tensión prácticamente casi igual a los 12 voltios. Lógicamente esto hace que al ser esto mucho más positivo que cero, va a circular una corriente de base lo suficientemente grande como para que la tensión base emisora en este caso serían 0,87 voltios, lo cual hace que este transistor entre en saturación tal y como podemos ver aquí. Observar que hemos pasado a tener 117,6 milivoltios, es decir, 0, poco más de 0,1 voltio entre colector y emisor, lo cual quiere decir que este transistor está en saturación. Al estar en saturación, casi los 12 voltios van a quedar en los extremos de la bobina del relé. Lo vemos aquí, 11,88. Y este conmutador que antes estaba en la posición inferior, tal como podemos ver en estado de reposo, ha cambiado a esta posición y en consecuencia hemos conectado la sonda por este camino a los 12 voltios. Podemos incluso fijarnos ahora ya en esta zona y vamos a ver que si actuamos sobre la tecla espacio, este conmutador cambiará su posición automáticamente. Además es de forma inmediata, veis que pasa rápidamente. En este caso hemos pasado de saturación que estaba antes a corte, ya tiene los 12 voltios y desconecta y lógicamente la lámpara está apagada. Si lo hacemos de nuevo para que se vea, vamos a fijarnos en esta zona. Por ejemplo, el conmutador va cambiando y la lámpara se va encendiendo o apagando. La lámpara solo estará encendida cuando estemos en una situación de plena oscuridad, cuando la LDR está alcanzando valores muy elevados. Pues bien, con este sencillo circuito, por ejemplo, podríamos implementar un interruptor crepuscular controlado a través del funcionamiento de la LDR. Mientras haya mucha luz, la LDR tendrá una resistencia muy baja, en consecuencia este transistor estará en corte y la lámpara estará apagada, puesto que no le llega tensión a la bobina. Por el contrario, cuando la LDR pase a tener valores elevados porque la luminosidad es muy baja o casi plena oscuridad, el transistor pasa a estar saturado, el relé se conecta y la lámpara se enciende. Como veis, es una manera muy fácil, un circuito muy simple en el que podemos ver cómo el transistor está trabajando en conmutación. O está saturado o está en corte. Esperemos que hayáis podido comprender fácilmente el funcionamiento de este circuito.